de la Biblia, tema que es de mucha discusión y contradicción, pero creo que es importante que como cristianos y como personas creyentes hoy aprendamos sobre lo que nos dice la palabra de Dios con referente a este tema tan especial. Hoy quiero hablar con una actitud humilde, con una actitud de humildad, ¿sí? Entendiendo que la palabra de Dios nos ha sido inspirada y es por la misericordia de Dios que podemos estar en este lugar. Por eso quiero invitarlo esta mañana a que usted levante su mano conmigo por un momento y le diga: Señor, abre mi mente, abre mi corazón, abre mis ojos, Cristo, abre mis oídos y todo mi entendimiento para aprender de tu palabra. Amén y amén. Esta palabra está inspirada en uno de los hombres, o en el hombre que ha podido revolucionar el planeta entero, el único que ha podido revolucionar el planeta entero. Y yo creo que usted conoce ese nombre, y ese nombre es Jesús, la única persona humana que ha venido a la tierra y ha podido revolucionar en gran cantidad, que aún hasta estos días hablamos de él. Por eso quiero que usted me acompañe hoy a Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer hasta el versículo 29 por ahora. Dice la palabra: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Amén. Podemos ver en esta porción bíblica que un hombre se acerca a Jesús, se acerca ante él y le hace una pregunta muy importante, una pregunta muy relevante para nosotros los cristianos. Dice la palabra y nos especifica muy bien quién era este hombre. Nos da una característica de lo que era este hombre. Dice la palabra que era un intérprete de la ley. Era una persona con mucho conocimiento, una persona con mucha sabiduría, con mucho entendimiento de la palabra de Dios, como quizás muchos de los que están en este lugar, con mucha conocimiento de la Biblia, muy buenos intérpretes de la palabra de Dios. Y este hombre se acerca a Jesús y le hace una pregunta, dice la palabra de Dios, para probarle, para saber qué iba a contestar Jesús con respecto a esa pregunta. Y esa pregunta, vuelvo y recalco, es muy importante para nosotros como cristianos. Para usted que está sentado allí, escuchándome hoy hablar y que ha venido a este lugar a buscar de Dios, es muy importante esta pregunta. Y quizás también para los que nos están viendo allí en el Facebook, es una pregunta muy importante: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta que todos nos hemos hecho
Yo me la he hecho. En diferentes ocasiones he pensado, bueno, ¿y cómo es que vamos a alcanzar a ser salvos? Porque si estamos en este lugar es porque estamos pensando en una salvación. No hemos venido a un club, no hemos venido a pasar el rato, a una monotonía, nada más que hemos venido con un deseo en nuestro corazón, y es alcanzar la salvación y la promesa que Dios nos ha dejado en su palabra. Creo que si usted ha venido por otro motivo, quizás ha perdido el tiempo. Hemos venido a este lugar porque deseamos tener la salvación para nuestra vida, para la vida de nuestras familias, para la vida de las personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Para eso hemos venido a este lugar, para hallar salvación. ¿Y cómo? Le pregunta este hombre tan sabio y tan conocedor de la palabra de Dios, le pregunta, ¿cómo voy o qué hago, qué debo de hacer para alcanzar la salvación? Yo creo que usted en algún momento se ha hecho esa pregunta, algunos de ustedes. Y si usted nunca se la ha hecho, yo le invito a que en esta mañana nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo, haciendo qué cosa, alcanzaré o hallaré la salvación? Meditemos en esta mañana en esta pregunta. Pensemos en esta pregunta. Analicemos esta pregunta. ¿Cómo alcanzaré la salvación? ¿Haciendo qué cosa alcanzaré la salvación? Y en el transcurso de esta enseñanza, esta respuesta se verá contestada por medio de la voluntad de Dios. Aquel hombre sabio conocía la respuesta, sabía la respuesta, y la respuesta está en el versículo 27. Aquel hombre, él mismo se contestó, él hizo la pregunta y Jesús le dijo, bueno, ¿y qué dice la ley? Y aquel hombre sabía, conocía de qué manera iba a alcanzar la salvación. Y leamos el versículo 27 y miremos qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el versículo 27? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él mismo sabía cuál era la respuesta. Y si en esta mañana usted se ha hecho la pregunta, aquí está la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre conocía qué debía de hacer para ganar su salvación o la salvación. Dos cosas muy importantes: amar a Dios con todo lo que somos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quizás aquel hombre que era intérprete de la ley amaba a Dios con todas sus fuerzas, amaba a Dios con todo su corazón, amaba a Dios con todo lo que él era. Pero había algo muy importante que este hombre había dejado de hacer. ¿Y qué era eso? Amar a su prójimo como a sí mismo. Porque en el versículo 29 podemos encontrar, leamos el versículo 29, podemos encontrar que aquel hombre, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Este hombre no le preguntó a Jesús, ¿y cómo debo amar a Dios? ¿Y cómo debo querer a Dios? ¿Y cómo debo darle valor a Dios? Sino que preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse, porque tal vez no estaba amando a su prójimo como a sí mismo. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú amas a tu prójimo como a ti mismo? Amén. Reflexionemos si verdaderamente, realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como a nosotros mismos.
La palabra de Dios especifica como a ti mismo. Reflexionemos. Quizás usted ama a Dios, quizás usted es un buen cristiano, quizás usted se porta muy bien, usted es un buen diezmador, una buena persona que trae las ofrendas al altar, que toma la Santa Cena con integridad. Quizás usted es un buen cristiano, pero ¿estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Por qué aquel hombre quería justificarse? Porque no estaba amando a su prójimo, queriendo justificarse a sí mismo. Preguntó: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Aquel hombre reconocía y sabía que no estaba amando a su prójimo como a sí mismo. Y esa palabra me ha confrontado personalmente, porque muchas veces ni nosotros mismos que predicamos, ni nosotros mismos que cantamos, que tocamos, nos entregamos y amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Esta es una palabra que toca a todos los que estamos en este lugar, desde el que predica hasta el que está cuidando allá los carros, hasta el que está allá arriba, los niños recibiendo sus clases. A todos nos toca. Es una palabra para todos. Y yo me pregunto, ¿será que aquel hombre no conocía el significado de la palabra prójimo? ¿Por qué le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Será que él no conocía la palabra prójimo? ¿Será que un hombre tan estudiado, intérprete de la ley, yo creo que un lector por excelencia, un muy buen lector, porque para ser intérpretes deben leer muy bien, deben leer en todo tiempo? Una persona con capacidades intelectuales no conocía el significado de la palabra prójimo. Y de pronto usted conoce el significado de la palabra prójimo, pero aquí encontré un significado para que se nos recuerde un poco la memoria. Dice: prójimo es un concepto etimológicamente relacionado con la palabra próximo, que puede utilizarse como sinónimo de semejante, cercano o vecino, y es utilizado habitualmente en ambientes religiosos. Es una palabra que significa próximo, cercano, su vecino, el que usted tiene allí al lado, el que usted tiene allí al lado de la casa, su vecino, el que vive al frente de su apartamento, su vecino, el que va con usted al trabajo, su vecino, el que estudia con usted en la universidad, el que está cercano a usted. Ese es nuestro prójimo. Quizás ya lo sabemos, pero realmente se nos olvida el significado tan grande que tiene para Dios amar al prójimo. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí o nos olvida o no se nos olvida? Se nos olvida, ¿cierto? Y es muy importante. Dios recalca y pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es triste ver cómo en esta época en la iglesia solamente se habla de bienestar propio. Yo, los de mi casa, los de mi parche, ¿sí? Yo quiero ser bendecido, yo voy a ser bendecido. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Es triste ver cómo la iglesia cristiana, no hablo precisamente de esta congregación, sino hablo de toda la iglesia cristiana, porque todos somos un cuerpo. Nosotros estamos aquí, somos una parte del cuerpo de Cristo, porque en otros lugares también a esta hora se congregan personas. Hablo de toda la iglesia en general, de la iglesia cristiana. Es triste ver cómo hemos caído en la cuestión de primero yo, segundo yo y tercero yo. Yo quiero ser prosperado, entonces yo pacto, yo siembro para que haya prosperidad
en mi casa, que haya prosperidad para mí. Estamos buscando continuamente el bienestar propio, siempre. Y es natural, porque somos seres humanos. Y es natural que como seres humanos deseemos un bienestar propio. Eso es natural. Hemos perdido quizás también la falta de integridad. Hemos perdido la falta de integridad en los negocios. Cuando vamos a hacer un negocio, hay personas, en ocasiones ha sucedido, que queremos siempre tener ventaja en los negocios. Siempre el bienestar propio. Siempre gano yo. Siempre, ay no, es que yo necesito ganarle a él. Siempre en los negocios se ve mucho esto y perdemos la palabra justicia, que como cristianos debemos de ser justos. Perdemos el equilibrio. Nos dan 100 pesos de más en la de vuelta, 1000, 2000 pesos de más, y muchas veces ¿qué pasa? No los quedamos, ¿cierto? Siempre gano yo. Siempre yo soy el que salgo ganando. ¿Sí es así o no es así? Como seres humanos sucede que estos comportamientos nos llevan a faltar, a incumplir a un mandamiento de Dios, a ser justos, a ser equilibrados y buscar un bien común. En un negocio, cuando hacemos un negocio, tenemos que pensar en la otra persona. Si usted está comprando un carro, si usted está comprando un vehículo, sea justo. Busque que su prójimo también gane, que haya un trato justo, que haya un acuerdo justo. Porque como cristianos tenemos que ser justos. ¿Cuántos justos hay en este lugar? De su mano, así sea por fe, levanta su mano y diga: yo soy justo. Yo amo a mi prójimo. Tenemos que buscar un bienestar común. Y esto no es culpa, las personas que se aman a sí mismos más que a los demás, o la que en ocasiones hemos caído en eso, no es culpa de ellos. Porque ¿qué es lo que les predican en las iglesias? ¿Qué es lo que se predica en las iglesias? Tú vas a ser prosperado, tú vas a ser cabeza, tú vas a ser, no vas a ser cola, no, tú vas a ser cabeza, tú vas a reinar, tú vas a tener muchas cosas, tú. No es culpa de los cristianos muchas veces, es culpa de los mismos ministros que se han encargado de generar esta situación de primero yo, segundo yo, tercero yo. Iglesias donde se vive una espiritualidad hipócrita, porque se cree que el hermano con abundancia es el que más tiene la presencia de Dios, cuando en ninguna parte de la Biblia encontramos esto. Iglesias que se viven de apariencias. Quizás esta iglesia ha caído en apariencias. Quizás esta iglesia también se ha visto afectada por las apariencias o por una espiritualidad hipócrita. Pero esta mañana desechamos toda espiritualidad hipócrita de nuestra iglesia. Amén. ¿Cuántos creen que en la iglesia Renacer somos verdaderos? Somos transparentes. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que ser transparentes, gente que se muestre tal y como es, sin hipocresías. Somos transparentes. Como cristianos nos hemos olvidado del carácter de Cristo. Y las personas que han caído en este mal, vuelvo y repito, no tienen la culpa. Hace muchos años se dejó de predicar que la salvación era por obras. Hace muchos años se dejó de predicar de este tema, de que la salvación era por obras. De que alcanzando o haciendo obras alcanzaríamos galardones en el cielo. No es culpa de que la gente no se fije en sus obras, porque creen que la salvación no es por obras. Yo quiero que lo lea usted, no lo leo yo. Versículo 25.
Y leemos. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le responde él mismo, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a sí mismo. Y muchos dicen que, yo amo a mi prójimo, pero no tengo buenas obras para con él. Es fácil justificarse diciendo que la salvación simplemente es por gracia y por fe, cuando la palabra de Dios nos ha dicho que la salvación es por fe, por gracia y por obra. ¿Cómo alcanzaremos la salvación? Amando a Dios sobre todas las cosas, como a nosotros mismos, creyendo en Él y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo demostramos nuestro amor a nuestro prójimo? Esta mañana quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Cómo estamos demostrando el amor para nuestro prójimo? Es fácil justificar nuestras malas obras. No, porque soy salvo por gracia, soy salvo por fe. Es fácil decir, no, pues no importa lo que yo haga mal, yo voy y le pido perdón a Dios y ya, ¿cierto? El que reza y peca empata, ¿cierto o no? Es fácil justificar y decir esto, pero Dios está demandando algo más profundo de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios demanda algo más profundo de nosotros? Algo más. La fe sin obras es muerta. Y si usted no actúa conforme a su fe, esa fe es muerta. Sencillo, leamos Mateo capítulo 25. Capítulo 25, versículo 31. Pero antes de leer Mateo 25, quiero recalcar algo que dice el versículo 27 y busque Mateo 25. Versículo 27 de Lucas, capítulo 10. Mateo, pero quiero recalcar algo de Lucas. O sea, que si usted quiere seguirme ahí en Lucas 10, antes de ir a Mateo, esté conmigo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Quiero recalcar algo muy importante en cuanto a la respuesta que dio aquel hombre intérprete de la ley. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, punto y coma, y a tu prójimo como a ti mismo. Gramaticalmente, cuando coloco un punto y un coma, quiere decir que aunque parezca aislado lo que estoy diciendo, tiene que ver con lo que ya dije atrás. Es decir, que amando a Dios, y al amar a Dios, y al amar a mi prójimo, estoy amando a Dios. Ese punto y coma que está representado allí, está haciendo alegoría a que si yo amo a mi prójimo, como a mí mismo, estoy amando a Dios. Estoy mostrando el carácter de Cristo. Por eso yo me alegro de las personas que hacen buenas obras, que tienen buenas acciones, porque esas acciones Dios no se queda con nada. Dios, dice la palabra de Dios que Él paga, y da un pago justo. Y si hacemos cosas malas, pues tendremos un pago justo. Y si hacemos cosas buenas, pues vamos a tener un pago muy justo también. Ahora sí quiero que vayamos a Mateo 25, capítulo 31, algo que dijo Jesús. 25, 31. El juicio de las naciones. Como eso tiene un título allí. ¿Qué dice la palabra de Dios? El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿A quién se refiere? A Jesús, ¿cierto? Trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas. ¿Cuántos creen que Jehová es nuestro pastor? Como hace el pastor con las ovejas, los apartará.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, ¿qué le dirá? De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por esa palabra? Ahora sí, versículo 41. Entonces dará también a los de la izquierda, le dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ovejas o cabritos? ¿Qué somos? ¿Ovejas o cabritos? Esta palabra es muy utilizada. Esta palabra es muy utilizada para referirse a los ministros de Dios. Decir: no, es que esos ministros que predican mal, esos ministros que hablaban y que decían cosas allá de la Biblia, no sé qué, Dios les va a decir: apartados, que nunca nos conocí, ustedes no hicieron nada. Y solamente centramos esta palabra para los ministros, pero realmente esta palabra nos está hablando a todos. Dice el versículo 2: y juntó a todas las naciones de la tierra. Y Él va a juntar a Colombia. Eso es una profecía. Él va a juntar a todos los países que pertenecemos a Latinoamérica, a Europa, a todos nos va a juntar. Y es muy interesante ver cómo Dios relata, o Jesús está relatando, que por no hacerle bien a mi prójimo puedo perder mi salvación. Puedo perder la salvación que usted ha venido y que yo he venido a buscar en este lugar. Por eso les pregunté cuando entramos o empezamos en este tema: ¿usted a qué ha venido? Y todos llegamos al acuerdo y usted levantó las manos, me dio un aplauso a Dios y todo el cuento y dijo: he venido por mi salvación. ¿No cree que como cristianos nos hemos olvidado de hacerle bien a nuestro prójimo? De hacerle bien a las personas que nos rodean. Esto es algo que directamente es muy, muy importante. Es un punto muy doctrinal y muy discutido entre muchos pastores y doctos de la ley. ¿Y no le parece que es tan importante de ponerle cuidado que el mismo Jesús me está diciendo en Mateo? Es que los voy a separar por sus obras. Dice la palabra de Dios, dice: fueron pesadas sus obras y algunos fueron hallados faltos. Esto no nos pone a pensar, esto no nos pone a reflexionar. No somos salvos solo por la fe, no somos salvos solo por la gracia, somos salvos también por las obras que hacemos. Con esto no estoy diciendo que la fe y la gracia no es importante. A esto yo le he llamado el combo de la salvación. Yo le denominé el combo de la salvación: fe, gracia y obras. Este es el combo de la salvación.
Y muchos cristianos hoy viven pecando y haciendo cosas y portándose mal y tratando mal a la gente. Pastores, líderes, tratando mal a la gente. Ah, no, es que somos salvos por gracia y por fe. Con tal de la fe y con la gracia, ya con eso soy salvo. Fueron hallados faltos, apartados de mí. A eso sí les va a decir, fíjese, sí les va a decir apartados de mí. Amén. ¿El Señor nos está hablando o no? Cada una de estas cosas están enlazadas. La fe, la gracia y las obras están enlazadas por un cordón inquebrantable llamado Jesús. La fe, la gracia, las obras están enlazadas por un cordón inquebrantable llamado Jesús. ¿Cuántos creen eso? Amén. Unos quizás, no me miren en mal, hermanos, pronto, no sé, pero bueno, qué importante es tener buenas obras y buenas acciones como cristianos. Por eso honro grandemente al hermano Cecilio. Va y visita las cárceles, va y está allá con los presos, les lleva una palabra, les lleva algunos elementos de aseo, cantan alabanzas. Yo una vez tuve la oportunidad de ir con él, fue algo muy especial. Hablan de la palabra de Dios, esos presos lloran, de todo, son tocados por Dios. Y es una buena labor que la palabra de Dios nos está resaltando, porque estuve en la cárcel y me visitasteis. Quizás usted no tiene la posibilidad de ir a la cárcel, ¿cierto? Pero también nos habla de que estuve enfermo, también fui y me visitó, que tuve hambre, me dio de comer, ¿cierto? Tenemos muchas maneras de servir a Dios y cumplir con este comportamiento que debemos de tener como cristianos. Como cristianos debemos tener buenas acciones. Recuerden, fe, gracia y obras están unidas por un cordón inquebrantable llamado Jesús. No podemos ser solamente cristianos que viven por gracia, que viven por fe. También tenemos que ser cristianos que nuestro comportamiento refleje que tenemos una fe y que creemos en Dios. La fe es indispensable para ser salvos también. Debemos creer en Jesús y tener fe en Él. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe es importante. Yo en esta prédica, en esta enseñanza, no quiero resaltar las obras por encima de la fe y de la gracia. Esa no es mi intención, sino es que volvamos a recordar que teniendo buenas acciones, haciendo cosas buenas, también eso influye en mi salvación. Ahora, la fe es algo en lo que no nos debemos de gloriar por nosotros mismos. No es que usted le pertenezca a su fe, no es que usted vaya a decir, no, es que yo tengo una fe muy buena y yo soy el que más tengo fe. Venga, eso no le pertenece a usted. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. No es que uno vaya a decir, ay no, es que el hermanito tiene mucha fe. Eso no le pertenece al hermanito. Es un don que Dios le ha dado, un don de tener mucha fe. Hay otros que tienen un don de fe gigantesco, hay otros que de pronto tienen un don de fe más pequeño, ¿cierto? Pues bueno, dice la palabra que con un grano de mostaza nos basta, ¿cierto? Y un grano de mostaza es como pequeño. Entonces podemos observar y leer, y lo estamos estudiando juntos en esta mañana, que
tenemos que tener buenas acciones, que la fe es importante para ser salvos y que la gracia también lo es. La gracia, porque la fe no nos pertenece a nosotros. La fe le pertenece a Dios. Es un don que tenemos. Creer en las cosas que no vemos, creer como si fuese. Eso es un don. Eso es un milagro. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué digo que son tan inseparables estas dos o estas tres aspectos? Si yo tengo fe y creo que soy salvo por gracia y no tengo buenas obras, estoy negando mi fe. Quiere decir que en ningún momento Dios vino, cambió mi vida, que en ningún momento Dios hizo algo especial conmigo, que quiere decir que no pasó nada en mí. El resultado de las buenas obras es que creamos en Dios y que Dios esté en nuestras vidas. Que la gracia de Dios esté en nuestras vidas. Si tenemos gracia y si tenemos fe en Él, el resultado serán buenas acciones. Porque ¿qué es el resultado del pecado? La muerte, lo malo. Pero ¿qué es el resultado de que Dios esté en nosotros? La vida, las buenas acciones. Ahora, si yo vivo solamente de buenas acciones, y hay gente que están en la parte secular y tienen muy buenas acciones y tienen muy buenos actos, un nivel de altruismo gigantesco, son gente muy buenas, ¿sí? Muy dadivosas, pero no tienen a Dios. Entonces les hace falta una parte de la salvación. Las tres son una en sí misma. Las tres se complementan. De nada me sirve tener fe si no hago el bien. Y de nada me sirve hacer el bien si no tengo fe. Amén. Amén. Somos salvos por gracia, por su fe y porque tenemos buenas obras. Esta iglesia se tiene que caracterizar por ser una iglesia de buenas acciones, de buenos comportamientos. No solamente piense en usted mismo, es que yo voy a portarme bien. No voy a pecar. No solamente piense en usted mismo, piense en los demás. Hay gente que necesita un abrazo. Hay gente que necesita no solamente un abrazo, sino que necesita quizás un almuerzo. Y eso refleja que en usted hay alguien distinto, que en usted está Dios. Lastimosamente de esto se ha dejado de predicar en las iglesias. De esto ya no se habla. Se dijo un día que la fe no era, que la salvación no era por obras, y desde allí todos lo creímos. Y vaya usted dijera que la salvación es por obra, y quizás muchos de los que me escuchan hoy pueden decir: uy, este hermano está diciendo, porque es un aspecto doctrinal bastante profundo, pero la palabra de Dios no lo está diciendo. O sea, yo no estoy inventando nada. ¿De quiénes son esas palabras? ¿Quién las dijo? Jesús. Yo no me estoy inventando nada. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. ¿Pasa en la iglesia? Pasa. Llega el hermano o la hermana con la necesidad. Llega la hermana y la recibimos. Ay, hermana, pobrecita, ay, no tiene para pagar el arriendo. No, Dios le va a proveer. Venga, yo oro por usted, venga, hermana. Y agarramos y empezamos a orar por la hermana. Sí, hermana, Dios va a abrir esas puertas, Dios va a abrir esas ventanas de bendición. Con esa fe y con ese amor oramos, ¿cierto? Con una fe, creyendo en que la hermana, Dios les va a abrir las puertas. Pero no hacemos nada, no le decimos: hermana, tenga 10,000 pesos
para su arriendo. ¿De qué aprovecha la fe si no tiene obras? ¿De qué aprovecha? Dura la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios y nos habla y nos confronta. Y créanme que no solamente ustedes, por eso les digo, esto es para todos. Esto es para los pastores. Esto es para los que nos llamamos o nos hacemos llamar ministros de alabanza. Esto es para los que son los profetas y los apóstoles del momento. Esto es para todos. Y los pastores, y llega la hermanita y, no, sí hermana, venga, oro por usted, pero no saca un pequeño dinero, de pronto no le pague el arriendo, pero dele, ayúdele. La palabra de Dios nos está diciendo, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros deciden en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha esa fe? Recordemos que la fe, la gracia y las obras están unidas y son las que nos dan salvación. Amén. 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 Volvamos a Lucas capítulo 10. Ya son, muy bien, ya casi terminamos. Yo no los estoy regañando, yo es que hablo así, yo tengo la voz así como fuerte, no es que, y me emociono, así que no me miren ahí con esa cara de regaño. Yo no los estoy regañando, no. Yo no soy quien para regañar ni nada. Que yo hablo así, fuerte. Y esto es muy importante. Y mire lo que dice Lucas capítulo 10 versículo 30. Jesús en su amor y en su paciencia que le tiene a uno, le tuvo a este hombre, le dice algo muy importante. Algo muy importante. Vamos a Lucas capítulo 10 versículo 30 al 37. Mire lo que le responde Jesús. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. ¿Un quién? ¿Un qué? Un sacerdote, listo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Un qué? Muy bien. Muy bien, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios. ¿2 qué? Y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele. ¿Qué? ¿Cómo le dijo? Cuidádmele. Ya se apropió del que estaba herido. Cuídemele. Y todo lo que gastés de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Dice Jesús: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Yo sé que usted y yo en estos momentos ya sabemos la respuesta. Él dijo: el que usó la misericordia o de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Dios nos está mandando a que reflejemos su amor. Dios nos está mandando a que mostremos que somos hijos de Él, que por la fe que tenemos, esas obras son manifiestas. Hay gente que no cree en nosotros como cristianos y es por nosotros mismos. Nosotros nos la hemos ganado. Nosotros la hemos ganado. Nos comportamos mal. Digo nosotros, nos comportamos mal. Muchas veces no ayudamos al que necesita. Muchas veces tenemos malas acciones, cometemos pecados, ¿cierto? La embarramos. Pero Dios nos está mandando en esta mañana que cuidemos de nuestras acciones, de nuestras obras. Y mire qué tan especial es esta palabra.
especifica, vino un sacerdote, pasó de largo. Vino un levita, pasó de largo. ¿Usted qué cree que quiere decir eso? ¿Un sacerdote quién era? Alguien encargado de predicar la palabra de Dios. Se encargaba de hacer las cosas para Dios, de servirle a Dios. Quizás era un hombre con mucha fe, el que iba pasando así apurado para la casa, para la iglesia. El hombre iba para la iglesia corriendo. Uy, ya me cogió la tarde, llevaba a la esposa y al hijo ahí corriendo. Vamos que nos cogió la tarde, y pasó derecho y no vio al pobre hombre ahí tirado en el piso. Un sacerdote, uy, no voy a llegar tarde para la prédica. Pasó derecho y no dijo nada. Luego dice la palabra que un levita. Los levitas eran también personas que se encargaban de hacer actividades en la iglesia. Eran personas que se encargaban de servirle a Dios. Y entonces allí tienen al líder de alabanza pasando con la guitarra en la mano, corriendo. Uy, no, voy tarde, Dios mío, ay, voy a llegar tarde y ya no voy a poder subir a tocar. Y pasó de largo. Esta palabra nos toca principalmente a nosotros, los que predicamos, los que decimos que somos cristianos, los que servimos en una iglesia. No vale solamente con orar, no vale solamente con tener fe, no vale solamente con tocarle la espalda al hermano y decirle: hermanito, Dios lo bendiga, que Dios supla su necesidad. No vale solamente con eso. Dios está demandando algo más de nosotros como cristianos. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Él está demandando algo más especial. Entonces allí tienen al hermanito feligrés, a la persona que viene cada 15 días, a esos que, uy, no, ¿cómo este hombre va a venir cada 15 días a la iglesia? Uy, casi no lo volvemos a ver, resucitó, ¿sí o no? Y va pasando aquel hombre, ¡ping!, y ve a ese hombre herido. ¿Qué hace? Lo venda sus heridas, le echa aceite, lo cura. No lo cura de loco, sino lo cura, lo sana, ¿cierto? Lo sana y lo lleva a un hotel. Y luego se hace cargo de esta persona que estaba herida y le dice: todo lo que este hombre gaste de más, yo te lo pago. Yo te lo voy a pagar. ¿No le parece muy parecido? ¿No le parece muy igual a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? ¿No le parece exactamente igual a lo que Él hizo por nosotros en la cruz? Nos recogió después de estar pecando y después de estar tirados en el mundo sin salvación y perdidos. Nos perdonó, nos limpió y pagó el precio más grande por nuestros pecados. Murió por nosotros. Todo lo que, cuando Jesús estuvo en la cruz y se subió a la cruz, dijo: todo lo que le pertenece a esta gente, la enfermedad, el desempleo, bueno, las cosas que nos afectan como humanos, yo las voy a tomar. Yo las voy a llevar a la cruz. Toda la enfermedad, todo el pecado, todo lo que les afecta a ellos, yo lo voy a pagar. ¿No le parece muy igual? ¿Y saben qué es lo más interesante? Que aquel hombre era samaritano. Y muchos dicen que el hombre que lo robaron y era ladrón era judío. Y los samaritanos con judíos, eso era como agua y aceite, ¿sí? No se la llevaban. Y no se la llevaban. ¿Y qué hizo aquel hombre que no era tan amigo y que no, por razones religiosas y culturales, no se juntaba un judío con un samaritano? ¿Qué hizo aquel samaritano? Se untó de judío, ¿sí o no? Muchas veces las personas que tienen más misericordia y que dan más son las que no tienen, o las que no tienen nada que ver con uno, los enemigos. Muchas veces pasa. Y me contaba una persona en estos días, me decía: yo voy a un lugar a trabajar y trabajo con personas de escasos recursos.
Pero hay unas personas que tienen más recursos que otras, ¿sí? Y las personas que tienen más recursos nunca me invitan a almorzar, nunca. Y las que tienen menos recursos son las que me invitan a almorzar. Como cristianos, debemos entender que en nuestra vida tiene que ser una vida de buenas acciones. Esto es un reto para nosotros. Esto es un reto, porque ahorita en el mundo pensamos solamente en el yo. Yo quiero salir adelante, pero tenemos que pensar en comunidad. Trabajar por la comunidad. Amén. Yo quiero que se coloque sobre sus pies en esta mañana. Y le demos gracias a Dios por su palabra. Dios está demandando algo más de nosotros. Él está demandando algo más de ti. Ir una milla más. La palabra de Dios dice que si te piden que lleves una milla, tú lleva 2. No nos está hablando de acciones, de comportamientos. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos entregas tu palabra que es viva y eficaz, que nos confronta. Tu palabra, Señor, que nos libera. Tu palabra que rompe los esquemas y la religiosidad que hay en nuestra vida. Dile: Señor, yo no acepto la religiosidad en mi vida. Yo no acepto, Señor, la religiosidad que ha venido a opacar mis buenas acciones. Hoy reconozco, Señor, que soy salvo por fe, por tu gracia, por las obras que son fruto de tu gracia. Porque ninguna de estas tres, Señor, pueden vivir solas. Porque ninguna de estas tres pueden estar apartadas. Gracias, Señor, porque tú confrontas mi vida. Señor, gracias, porque yo quiero estar contigo y estar contigo en la patria celestial. Porque yo quiero, Señor, honrarte. Porque yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Y quiero ser imitador tuyo, Señor. Y quiero agradecerte y darte la honra con mis acciones, con mis actos. Que las personas que me vean, puedan ver en ti, en mí, tu comportamiento, Señor. Perdóname, Señor, porque muchas veces, en cantidad, no he reflejado tu presencia. No he reflejado mi fe. No he reflejado tu gracia, sino que he reflejado otras cosas. He reflejado falta de piedad. He reflejado falta de generosidad. He reflejado falta de amor a mi prójimo. Y hoy quiero hacer lo que tú me mandas, Señor. Porque son tus palabras, Jesús. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. La palabra tuya, Señor, es la que cuenta. Y si tú me estás diciendo, y si tú me hablas por medio de tu palabra, que mis acciones tienen que reflejar tu presencia en mí, lo haré. Dile: Señor, yo quiero reflejar tu presencia a los demás. No quiero solamente ser de esos que oran y le dan la palmadita en la espalda al hermano y le dice que te vaya bien y que Dios te prospere. Quiero dar más. Quiero dar algo. Porque ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha una fe si no tiene obras? Es una fe muerta. Yo quiero tener buenas acciones, Señor. Y hoy reconozco que es muy importante la fe, que es muy importante tu gracia, pero también es importante las obras que haga yo, las obras que yo realice, mi comportamiento. Porque tú, Señor, como aquel hombre samaritano, se puso
en lugar y acogió a aquel hombre que había sido golpeado por ladrones. Así mismo hiciste por nosotros. Nos acogiste y nos levantaste. Nos levantaste. Tú nos levantaste y nos salvaste, Jesús. Tomaste el lugar que debía ser para nosotros y moriste por nosotros, por todos nuestros pecados, por todas nuestras enfermedades, y por tu llaga somos curados. Por tu sangre derramada en la cruz somos perdonados, porque tú tomaste nuestro lugar. Y así como tú tomaste ese lugar por nosotros, queremos aprender y tomar el lugar, Señor, de aquellas personas que tienen necesidades. Queremos ser una iglesia generosa. Queremos ser una iglesia que genere ambientes, Señor, y que genere espacios donde podamos ayudar a los demás. Queremos ser como tú, Jesús. Como tú, Señor. Y como ese samaritano, tomar el lugar de aquellos que están golpeados, de aquellos que están abatidos. Y aún más allá, hay personas que están golpeadas de su alma. Hay personas que están abatidas porque pecaron y en una iglesia las sacaron. Porque cometieron un error, porque fornicaron, porque adulteraron y las echaron de la iglesia. No vuelva por acá. Cuando Dios es quien nos perdona. Nosotros los seres humanos somos los que echamos fuera, pero Dios acoge. Dios nos llama al arrepentimiento. Tú tienes que ser esa persona que levante y que restaure vidas que necesitan ser restauradas, porque en iglesia fueron golpeadas, porque en otras iglesias han sido maltratadas. Dios quiere que nosotros seamos gente que levante al que necesita, gente que demuestre y refleje su amor. Cuando la mujer que había sido prostituta viene a Jesús, Jesús le dice: no peques más, levántate, vete y no peques más. ¿Por qué nosotros como seres humanos, como líderes, como feligreses, como cristianos, somos capaces de rechazar a aquel que ha pecado, aquel que ha caído, aquel que por su condición y sus malas decisiones hoy anda como un borracho, como una persona de la calle? ¿Por qué rechazamos? Dios nos manda y demanda de nosotros muchas cosas más profundas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra ha caído en buena tierra. Yo creo que mis hermanos son buena tierra. Yo creo que cada una de estas personas que están aquí son buena tierra. Impartirán tu palabra. No se quedará aquí. Y que yo también soy buena tierra. Que todos los que estamos aquí impartiremos tu palabra y demostraremos tu gracia y la fe que tenemos en ti por medio de nuestras buenas acciones. No seremos cabritos, seremos ovejas. Dele fuerte el aplauso a Dios en esta mañana. Amén. Dios los bendiga. Amén. Aleluya. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Siéntese en un momentico. Gloria al Señor. Estamos ya terminando nuestra segunda reunión. Y bueno, qué bendición que usted haya podido venir y estar aquí.